A partir de la segunda ley de Newton, o ecuación de momentum, así se le llama, ustedes van a ver por qué. Se las voy a recordar. La aceleración de un cuerpo, leo textual porque es textual la ley de Newton, es proporcional a la fuerza actuando sobre ese cuerpo e inversamente proporcional a su masa. Se expresa de la siguiente forma. Lo que está aquí, la aceleración es proporcional a la fuerza y también es directamente inversamente proporcional. O sea, si lo paso a dividir la masa, es inversamente proporcional a la masa. Hablando en castellano, pues si ustedes tienen un cuerpo más pesado, aplicando la misma fuerza, adquirirá menos aceleración. Si a partir de aquí este importante enunciado cortito de 3 términos que ven aquí, lo expreso simplemente descomponiendo la velocidad en su expresión diferencial, sería cómo varía la velocidad con respecto al tiempo, es la definición de aceleración, sería la masa por esa aceleración. Sigue siendo lo mismo, pero en este caso, ya simplemente escribiéndolo de otra forma, podría también expresarlo como el diferencial de la masa por la velocidad o cómo cambia la masa por la velocidad con respecto al tiempo. Ese producto que surgió de esa definición, masa por velocidad, se llama cantidad de movimiento o simplemente momentum. Así. De tal manera que si antes ustedes están acostumbrados ya a aplicar la ecuación de energía, sistemas de tuberías, eso ya está estudiado y evaluado, ahora vamos a estudiar dispositivos en los cuales vamos a aplicar esta sencilla ecuación de Newton, ya aplicada a mecánica de fluidos, no así, sino como el producto de cómo varía ese producto, masa por velocidad, con respecto al tiempo. Esta segunda ley de Newton, expresado ahora en términos de este concepto, la tasa de cambio de momentum en un cuerpo, tasa de cambio de momentum, es decir, cómo varía en el tiempo eso, es igual a la fuerza neta actuando sobre ese cuerpo. Así se enuncia y es lo mismo que dice aquí, pero expresado no en términos de aceleración, sino del producto de masa por velocidad o momentum. Ahora en forma escalar, noten por favor que esto está de forma vectorial. Si yo descompongo en los diversos planos que puede estar una situación determinada en mecánica de fluidos, pónganse horizontal y vertical como es este, un sencillo dispositivo que reduce su área, por ejemplo, que tiene su determinada presión, que tiene, digamos, el hierro o el dispositivo que esté analizando tiene determinado peso y de repente tengo cierta inclinación por su diseño. Ahorita se van a dar cuenta ustedes con los ejemplos que esto es la situación habitual, por lo menos en los coditos reductores, que tienen una determinada presión y velocidad y que entonces tienen un cambio en esta velocidad por un aumento o disminución de área. Entonces, bueno, de forma escalar simplemente divido mi estudio en los planos requeridos en X o en Y y lo particularizo con su respectivo subíndice. Es decir, la fuerza de determinada situación en un determinado plano va a ser proporcional a la masa por aceleración por la segunda ley de Newton, lo que es lo mismo decir a la tasa de cambio de momentum con respecto al tiempo. Lo que ustedes deben considerar antes de entrar a cualquier ejercicio y para asimilar bien esta teoría es que ya en mecánica de fluidos nosotros hacemos una especie de división entre la parte izquierda y la parte derecha. En la parte izquierda yo lo llamo fuerzas externas, normalmente así catalogado en la literatura. Contiene todo aquello que pueda afectar en un diagrama de cuerpo libre al elemento que estoy analizando. Es decir, que en esta sumatoria de fuerzas se van a incluir las que así se llaman fuerzas de cuerpo, que son aquellas dedicadas, por ejemplo, al peso y a otras que no se consideran por no tener importancia aquí, bien sea en dimensión o en asimilar conocimientos básicos. Aquí se incluye exclusivamente el cuerpo, perdón, el peso, disculpen, que es este que está aquí representado. En cuanto a las que se llaman fuerzas de superficie, se incluye la presión de determinado dispositivo, por ejemplo, aquí si es una tubería, ustedes ponen el manómetro aquí y les va a medir la presión estática en este punto, por ejemplo. Y esta es una fuerza que se considera en el problema como una fuerza externa y se le otorga el nombre de fuerza de superficie. Aquí nosotros vamos a incluir, por ejemplo, la presión. La presión a la que está expuesto mi volumen de control en el dispositivo. Ok, siguiendo entonces, aquí les presento el famoso teorema de transporte de Reynolds al que llegamos hace unas cuantas clases atrás, el que dice que el diferencial de cambio de determinada variable n con respecto al tiempo depende de cómo varía
dentro del punto de vista de un volumen de control, esa variable, o sea, su tasa de cambio, si es que cambia con el tiempo, y la integral del volumen del sistema, disculpen, que es el producto de una variable, que en ese momento se llamó eta, que es una división de la propiedad con respecto a la masa, y luego se multiplica por ρ, v, que es la velocidad y su diferencial de área. Recuerden que para sistemas estables la primera integral es 0, por esa razón nos quedamos solo con la segunda, y si entonces sustituimos la propiedad que nos interesa en este caso, que se llama cantidad de movimiento, producto de masa por velocidad, y aplicamos quién es en eta, entonces nos va a quedar simplemente que va a ser, se suprime la masa, se simplifica, y va a quedar entonces la velocidad como variable. Aquí sustituyendo lo que sería n, aquí por m directamente, sería, aquí simplemente colocando la velocidad, nos va a quedar el producto que está aquí, espero que lo visualicen bien, de la velocidad por ρ, v, por área, dependiendo de esto y atendiendo o siguiendo el concepto de Reynolds, pues ustedes van a tener aquí esta integral, y simplemente entonces va a ser un producto que simboliza muchas cosas. Esto que está aquí para ustedes como un recordatorio de termodinámica tiene determinado concepto, también lo repasamos aquí mucho en fluidos cuando di esto en ecuación de continuidad. Rho por V por área, ya lo saben, es flujo másico, y esto está añadido aquí un término de velocidad. Esto que ustedes tienen aquí otorga unidades de fuerza. Ahora vamos a explicar un poquito esto más. Si esto tiene un dispositivo cualquiera, con cualquier forma, turbina, compresor, bomba, codo, reductor, tubería, tiene un área de entrada y una salida. Si lo estamos considerando como una y una, es decir, una entrada y una salida, podemos catalogarlo como una y dos, y en este cuerpo afectan externamente varias fuerzas. Por ejemplo, el peso, por ejemplo, la presión, pero en todo caso entra con una velocidad de entrada y saldrá con una determinada velocidad de salida. Entonces, este n hat que está aquí en la ecuación solamente es un vector de área que apunta siempre hacia afuera. Y les explicaba quizás en otros temas, cuando empecé continuidad, que este n hat en la entrada, como está siempre saliendo de área por definición y se le otorga el valor de 1, pues es un vector opuesto al de velocidad, así que su multiplicación va a dar lugar a un signo negativo. Por otra parte, a la salida, en hat, que es el vector de área saliente con la velocidad, otorga un valor positivo, entonces siempre las salidas van a ser positivas cuando se habla de tratar de analizar esta ecuación. Si unimos todo esto, que está aquí, en la definición de momentum, fuerza igual a diferencial de m por b con respecto al tiempo, y añadiendo todo lo concerniente al teorema de transporte de Reynolds, nos resulta una ecuación como esta, que dice, por ejemplo, que la sumatoria de fuerzas externas equivaldrá a la sumatoria de todos los productos de velocidad por ρ por v por área, es decir, el m punto, entre la entrada y la salida de un dispositivo. Esto, como ya les comenté, en la salida siempre será positivo, nos quedará ρ por v por área 2 con sus correspondientes subíndices, y finalmente las entradas siempre serán negativas. De aquí esta importante nota que siempre les doy a mis alumnos. Cuando consideremos problemas de momentum lineal, todas las entradas serán negativas y todas las salidas serán positivas. Ya resumiendo todos los términos y obviamente entendiendo que el producto de ρ por v por área debe mantenerse por continuidad y que se llama m punto, pues puedo factorizar esta ecuación con este factor común de m punto y me queda de esta forma. Esta ecuación es fundamental, es la que vamos a usar y es a la que quería llegar para empezar con el ejercicio. Esto es sumatoria de fuerzas externas igual a m punto si es una entrada y una salida V2 menos V1 en forma vectorial, y se descompondrá siempre y cuando el problema que estemos analizando también tiene dos planos respectivos. Entonces, se resume más bien de esta forma: cuando no se tenga una entrada y una salida, sino que, por ejemplo, es una entrada y dos salidas, será la sumatoria de todas las salidas del mismo producto, m punto por velocidad, menos la sumatoria de todas las entradas, m punto por velocidad. Esa es de dónde sale y la teoría relativa a la cantidad